Gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor. Dios te bendiga, amigo y amiga, que tú estás escuchando la palabra del Señor. La palabra del Señor se está predicando con el único propósito para que el amigo que todavía no tiene al Señor en su corazón, que hoy se acerca al Señor para buscarlo a Dios, porque la palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice la palabra del Señor. Y Dios no quiere que nadie perezca, por eso el Señor viene a dar su palabra, para que el hombre se arrepiente de sus pecados, para que el hombre se convierta al Señor. La palabra del Señor dice que es muy importante que el hombre se arrepienta de sus pecados y confiesa al Señor como su único y suficiente Salvador. Donde lo dice allá en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice la palabra del Señor. Es muy importante que el hombre se arrepiente y se convierta al Señor, porque no hay hombre que no ha pecado en esta tierra. Todo hombre necesita reconciliarse para con Dios, como dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, por cuanto todos, dice, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre ha pecado, todo hombre necesita reconciliarse para con el Señor. Allá en el libro de Romanos 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor. Desde que pecó el primer hombre, cayó la muerte sobre los hombres. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia al hombre, como dice la palabra del Señor allá en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra del Señor. Este es el don de la vida que el Señor nos regala, que cuando el hombre se muere en Cristo, dice que un día va a resucitarse entre los muertos, como el Señor resucitó también de los muertos. La Biblia dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, dice la palabra del Señor. Todo aquel que murió en Cristo, un día va a resucitar entre los muertos cuando el Señor venga a levantar a su iglesia. Y es muy importante esta promesa que está en la palabra del Señor, es para aquel que cree en el Señor, que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, como dice la palabra del Señor. Y la salvación se confiesa en vida, ya muerto, ya nada que hacer. La palabra del Señor dice, Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación, dice la palabra del Señor. Es muy importante confesar al Señor en vida. Ya muerto, mi amigo, ya nada que hacer. Aunque el hombre quiere regresar en vida, ya nada que hacer, mi amigo. En vida es la confesión de fe. Por eso, mi amigo, no hay excusa para el hombre, porque la palabra del Señor se predica en diferentes maneras, en las calles, en las redes sociales, en canales de televisión, emisoras de radio. La bendita palabra del Señor ha entrado cada aldea, cada ciudades, y no hay excusa para el hombre. Así como también el Señor, dice la palabra del Señor allá en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14, dice: después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Creed en el evangelio, dice la palabra del Señor. Arrepentíos y creed en el evangelio, dice la palabra del Señor. Mire cómo el Señor, Él predicaba cuando Él estuvo en la tierra. Él, dice la palabra del Señor, que recorría aldeas y ciudades llevando el evangelio con el único propósito para que la gente se arrepintiera de su pecado. Porque la palabra del Señor dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el Señor no quiere que se muera el pecador, sino que el Señor quiere que el pecador se arrepienta de su pecado. Ese es el propósito del Señor a través de la predicación de su palabra, a través de la palabra del Señor, como dice la Escritura. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la palabra del Señor. Cuando el hombre esté atento de escuchar esta palabra, entra la fe por el oír la palabra del Señor. Pero hay un Dios de este siglo, con E minúscula, dice la Biblia, que Él también ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero Cristo Jesús ha venido a dar vista a los ciegos, como dice la palabra del Señor, allá en el libro del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, dice la palabra del Señor. Si el hombre viene delante del Señor, si el hombre viene, como dice la Escritura en el libro de Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, dice, y se aparta, alcanzará misericordia, dice la palabra del Señor. Mire, eso es lo que el Señor desea para todo ser humano, que Él no encubre sus pecados, sino que confiese su pecado y alcanzará la misericordia del Señor, alcanzará la salvación del Señor. Así que, mi amigo, hoy es el día de salvación, hoy es el día que hizo el Señor a través de su palabra. Nosotros venimos acá, el Señor ha puesto el querer y el hacer y el sentir en nosotros de venir a compartir las nuevas de salvación en Cristo Jesús. Como dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, dice, y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado, dice la palabra del Señor. Y este es un mandato para todo ser humano que está en Cristo Jesús, llevar el evangelio para que otros alcancen la salvación, así como un día nosotros también nos predicaron este evangelio y el Señor nos alcanzó para su misericordia. Estamos aquí también compartiendo la palabra del Señor. A eso ha venido Cristo. Dice la palabra del Señor, dice en el libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra del Señor. Eso vino el Señor, a salvar a los perdidos, a salvar a aquellos que están en las drogas, en el alcohol. A eso ha venido el Señor, a darles la salvación, porque a eso vino el Señor. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, dice la palabra del Señor: palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. A eso vino el Señor, a perdonar y a salvar a los pecadores. A eso vino Cristo, mi amigo. ¿Para qué ir en el lugar de la condenación si Cristo vino a dar su vida por toda la humanidad? Y mostrando su amor para con nosotros, como dice la palabra del Señor en Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la palabra del Señor. Ahí mostró su amor el Señor para con nosotros. Y también dice la Biblia, allá en el libro de el Evangelio de Juan 3:16, dice: porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el Señor en su palabra. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, dice la palabra del Señor. El Señor no vino a condenar al hombre, sino que Él vino a salvar al hombre. A eso vino el Señor. El que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Si el hombre se condenó, si el hombre se fue a la condenación, es porque él no quiso acercarse al Señor. Pero la palabra del Señor, amigo, viene y se da. Y el Señor, el único propósito de Él es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y allá en Ezequiel capítulo 18, versículo 32, dice el Señor en su palabra: porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues
y viviréis, dice la palabra del Señor, porque solamente el Señor nos puede dar vida y vida en abundancia. Dios, y la palabra del Señor dice allá en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice, sino por mí, dice el Señor. Así que no hay otro camino, amigo, no hay otra verdad. El dinero no te puede salvar, ni la fama, sino que solamente en el Señor se encuentra la salvación. Como dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, en ningún otro, dice, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la palabra del Señor. Solamente en el Señor hay salvación, solamente en Cristo Jesús, mi amigo. Él es el camino y Él marcó dos caminos, dice la palabra del Señor, allá en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, dice la palabra del Señor. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, dice la palabra del Señor. Y el camino angosto es Cristo, mi amigo. El camino amplio, el camino espacioso, como dice la palabra del Señor, es lo que lleva a la vida de perdición. Pero el camino angosto, mi amigo, es el que lleva a la vida, y el camino es Cristo, mi amigo. Entra por ese camino, que solamente en ese camino puedes hallar la vida. La palabra del Señor dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, dice la palabra del Señor. Por eso, mi amigo, se predica esta palabra, para que tú no te pierdas, mi amigo. La palabra del Señor dice, allá en el libro de Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, dice la palabra del Señor. Todo hombre se va a morir un día, pero el hombre que tiene a Cristo, mi amigo, tiene la vida. Pero el hombre que no tiene a Cristo, mi amigo, lamentablemente no tiene la vida. Pero hoy es el día, mi amigo, hoy es el día para que tú abres tu corazón al Señor. El Señor dice en su palabra, en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, dice el Señor. Cuando el Señor habla a través de su palabra, es porque está tocando la puerta de tu corazón. Y el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, y tus ojos miren por mis caminos, dice la palabra del Señor. Hoy es el día de salvación, mi amigo. Hoy es el día, no sabemos qué día venga el Señor por su iglesia, no sabemos qué día le sorprende al hombre la muerte. Por eso el hombre tiene que estar preparado, como dice la palabra del Señor allá en el libro de Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice la palabra del Señor. Pero el día y la hora nadie sabe, dice, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre que está en los cielos, dice la palabra del Señor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, dice la palabra del Señor. En los días de Noé, mi amigo, solamente se salvaron como 8 personas nada más, así dice la palabra del Señor. Pero sé inteligente en estos últimos días, mi amigo. Busque al Señor, busque a Cristo, busque la salvación de tu alma, porque si te sorprende la muerte, mi amigo, ¿a dónde irá tu alma? Seguramente, dice la palabra del Señor, a la condenación eterna le espera aquel que no tiene al Señor en su corazón. Pero hoy es el día de salvación, hoy es el día que el Señor habla a través de su palabra y le dice al hombre que Él está ahí dando la oportunidad al hombre. Mientras hay vida hay esperanza, como dice la palabra del Señor en Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque vale más un perro vivo que un león muerto, dice la palabra del Señor. Mientras hay vida, mi amigo, hay esperanza. Ya
Cuando le sorprende al hombre la muerte, ahí ya nada que hacer, mi amigo. Por eso dice la palabra del Señor, allá en Mateo capítulo 10, versículo 32, dice: y a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, dice la palabra del Señor. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, dice la palabra del Señor. Si tú lo niegas aquí el Señor, mi amigo, un día cuando vas a estar delante de Él, Él te va a decir: no os conozco, no tienes parte conmigo. Pero aquel que reciba al Señor en vida, dice la palabra del Señor, de lo poco fuiste fiel, de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es lo que debemos escuchar en ese momento cuando el Señor estamos delante de su presencia. Así que, mi amigo, no hay excusa que tú puedes decir delante del Señor mientras tú estás escuchando esta bendita palabra aquí en este parque, y el Señor está dando la oportunidad para traer su bendita palabra. Así que, mi amigo, Dios te bendiga y Dios te guarde. Así dejo el tiempo con mi hermano, el que sigue. Aleluya. Gloria a Dios.